Bueno, hermanos, buenas noches. Vamos a ahora empezar con esta serie de todo lo que es la parte que hemos terminado los 5 libros del Pentateuco, ¿no? Precioso. Yo estoy haciendo el seguimiento y ahora entramos a un libro histórico, que es el libro de Josué. La semana pasada estábamos hablando de las primeras etapas de Josué, cómo muere Moisés y antes de morir manda un mensaje, ¿no? Final que le dice, ¿no? Te bendeciré, ¿no? Bendeciré con las nuevas tierras y también Él estará contigo todos los días de tu vida, ¿no? Y esa es la oración más bonita que le deja a Moisés. ¿A quién? A Josué. Josué viene a ser, en una palabra en hebreo, dice que Dios Salvador. O sea, que tiene el nombre de Joshua. Que Joshua es Yeshua. O sea, que es un nombre muy profético, se lo puso el Señor, se lo dejó, se lo reveló a Moisés y Moisés se lo le cambió porque el nombre anterior de Yeshua, ¿cuál era? Oseas, ese era el nombre de Yeshua. Pero lo cambió proféticamente porque Dios le mandó a ordenar que él iba a ser el que iba a reemplazar a Moisés. Así que a través de este proceso vemos, como es historia, pues vamos a tener que hablar un poquito así como un cuento, ¿no? Porque es bonito, es muy interesante. Porque él hace una labor tremenda. Cuando él toma la posición de Moisés, prácticamente él es un profeta, es un sacerdote, y él es un líder guerrero, que venía pues a conquistar. Imagínense el tiempo en el que estaban pasando todos esos terrenos, esas tierras de Canaán, eran tierras de Abraham. Esas tierras que prácticamente cuando sale Abraham, y se va para Egipto porque hubo una secuencia de hambre, eso queda desolado totalmente. Pero fueron invadidos por todas las familias de la esposa de Abraham, que eran 5 hijos, los madianitas. Madián viene de uno de los hijos mayores de Cetura, la esposa de Abraham, la segunda esposa de Abraham. Ellos invaden y toman posesión. Quiere decir que en esa zona de Canaán hay como casi 83 reyes. Entonces cada ciudad, Jericó tenía un rey, Gigal tenía un rey, Gabón tenía un rey, Jerusalén tenía un rey, Ur tenía un rey. Entonces eran una cantidad de territorios que a la vez tenían adoraciones pues a idolatría, a diferentes tipos de dioses. Entonces mira lo que hace Josué, como le llaman. Prácticamente, a pesar, vamos a tomar la parte no tanto del humano, del guerrero que conquista, que entra, que hace la batalla y todo, ¿no? Hablamos de que él es prácticamente un hombre que viene a hacer una liberación, porque él viene a cortar todas esas condiciones demoníacas porque estaba enfrentándose a demonios. Porque esos príncipes, esos reyes, eran reyes que tenían pues el poder de adoraciones a muchos dioses. O sea, mira lo importante de este mensaje histórico, pero en realidad es un libro para liberación. Porque en otras palabras, estamos hablando en un proceso así de tipología, de que nosotros también cuando llegamos a conocer al Señor, ¿no? Cruzamos, ¿no? al ambiente de la salvación, de la gracia, ¿no? Nos da un ambiente diferente el Señor, nos da un territorio diferente, y nosotros tenemos que romper todas esas influencias demoníacas. Y tenemos que cortar muchas veces con vínculos y amistades y hasta la propia familia por causa de que nosotros estamos ejerciendo esos beneficios que el Señor nos da por haber sido escogidos hijos de Dios. Josué hace eso, él entra completamente, cruza el Jordán, ¿no? Y una de las 2 versiones que hablábamos, ¿no? El cruce del río, del Mar Rojo, fue en seco, pero el cruce del río Jordán, que lo hizo Josué, dice que hasta la mitad se estuvieron mojando hasta que llegó el agua aquí, y de esa manera se pudo secar el agua y ellos pudieron pasar. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros cuando entramos ya con la manifestación de ser hijo de Dios, tenemos la oportunidad de, como hablamos la semana pasada, que abre la puerta el Señor, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Entrar. No tenemos que esperar señales. Ya nosotros como hijos de Dios ya tenemos la puerta abierta. Nosotros ya podemos entrar. Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros estamos esperando señales que se abra el mar y podamos cruzar, no va a pasar. Eso pasó con Moisés. En nosotros, en esta nueva
revelación, porque es una revelación que hace, es que en ellos empiezan a cruzar y empiezan a ver que por causa de que ellos dan ese paso, entonces Dios empieza a secar el agua y a abrir. Y de esa manera ven que las circunstancias está llevando a que nosotros tenemos que dar los pasos, porque Él va a estar con nosotros hasta el final de nuestros días. Esa es la revelación que Él dice, que a partir de hoy ustedes van a empezar a tomar sus pasos. Ya no van a ser como Moisés, que él iba y ellos confiados caminaban. Se cortó esa condición. Ya no van a caminar así. Ahora van a empezar a caminar por la determinación de que ellos ya le dieron la tierra. Ya está determinado que ellos van a poseer la tierra y que todo lo que encuentren, todo lo vivo que encuentren, tiene que ser destruido, dice, ¿no? Y todo lo que está edificado también sea destruido. Entonces, eso es una cosa fuerte, aparte de la destrucción física que va a haber y la matanza que va a haber de animales y de personas, pues es una liberación, porque no había otra manera. Porque decía, la única manera de que les voy a demostrar a todos estos pueblos desobedientes es matarlos. O sea, que la bendición no era para los judíos. No era que los judíos le iban a dar una tierra, ¿cómo se dice?, próspera, porque los judíos son buenos. No, ellos no eran buenos. Lo que pasa es que estaba tomando justicia de esa gente que creían en él, pero que estaban haciendo adoración a otros dioses. O sea que la justicia estaba llegando a través de los judíos, a través del pueblo de Israel. ¿Se entiende? Entonces, vienen las 12 tribus, entran al Jordán, cruzan, ya hablamos eso parte de la semana pasada, y resulta que ahí edifican unas 12 piedras, ¿no? Para recordar que ellos habían cruzado y para que las generaciones vean que por ahí cruzaron, hicieron ese proceso verdaderamente de que salen del desierto para dar bendición y edificación y testimonio a sus generaciones, ¿no? Y luego se acampan en Gilgal, que es Gilgal, es un lugar donde de ahí para adelante en la historia de todo Josué se instituye todo el ejército, que prácticamente eran 40,000 soldados israelitas, que ellos habían estado preparados en el desierto porque habían estado mandando ¿se acuerdan? Los espías, que habían visto que eran muchos. Y entonces tuvieron que quedarse un poco más de tiempo en el desierto para poder equiparse, para que cuando lleguen sean lo suficientemente en cantidad para poder dominar y conquistar todos los reinos y los reinados que había en los territorios, ¿no? Entonces llega a Jericó, que era la primera conquista, ¿no? Y llegan las partes esas importantes de cómo él empieza a trabajar la parte esta de las estrategias. Había una estrategia, dice, ¿no? Las estrategias Josué era un hombre muy estratégico, era un hombre que había pasado, era uno de los dos únicos que entraron a Egipto, o salieron de Egipto y pasaron a la tierra prometida, ¿no? ¿Saben, no? ¿Quién era? Josué y Caleb, ¿no? Que eran aproximadamente, se dice que ellos pasaron la tierra y el Jordán más o menos a la edad de entre 40 y 50 años. O sea que ellos prácticamente de muchachitos cruzaron, crecieron y edificaron. Una vez que estando en Gilgal, lo primero que hacen, pasan el proceso, se establecen en Gilgal y empiezan a cultivar y a criar el ganado y empiezan a desarrollar toda la parte del cultivo. Y ahí hablamos, creo, la semana pasada, que ya se corta el maná. La provisión del maná se corta porque justamente reciben el primer Pesa, la primera celebración del Passover. Reciben la primera oportunidad de que durante los 40 años en el desierto no habían sido circuncidados, ningún hombre. Así que también pasa esa oportunidad de que ellos van a ser todos circuncidados porque van a empezar a entrar a la tierra prometida con todos esos beneficios pues esas condiciones que los mantenía con esa promesa de su fe, ¿no? A través de Yeshua tenía que ser circuncidados, ¿no? Y sabíamos que eso tenía una tipología, ¿no? Que la circuncisión después iba a ser un símbolo y una figura de lo que iba a venir. ¿Quién era el que iba a circuncidar? Realmente era en el corazón. ¿Quién era? Yeshua, ¿no? Entonces todo eso tiene una simbología, una tipología que en ese tiempo ellos ya estaban caminando en ese signo físico, pero les estaba recordando que a través de eso, ¿y por qué precisamente en esa parte del hombre? Porque a través de la parte del hombre pues da toda la genealogía, toda
porque quien da la vida no es la mujer. La mujer da los óvulos, pero el hombre da el esperma, que es lo que da vida, y eso es lo que literalmente está manifestando, ¿no? De que toda la fuente de vida en un matrimonio está a través del hombre, ¿no? Y por eso que Abraham pudo tener hijos a los 110 años, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre todavía cada 3 semanas, dice, pues, el hombre puede seguir desarrollando la parte de la productividad, ¿no? En la parte sexual. Y la mujer no, la mujer pues tiene los óvulos, que cuando nace con cierta cantidad de óvulos que a determinadas edades se activan y de esa manera pues cuando tiene un tiempo se acaban los huevos y se acaba, no tienen más óvulos. Ese es como Dios lo ha determinado. Entonces, cosa curiosa, después vienen a invadir Jericó, ¿no? Con la estrategia de esa mujer prostituta, ¿se acuerdan? Y hablamos de Rahab, que ella prácticamente da la estrategia de que ya Jericó estaba totalmente atemorizado, estaba totalmente asustado porque ya había escuchado de cómo venía el imperio y el reinado de Israel dominando todos los pueblos, destruyéndolos. Entonces era prácticamente una condición súper fuerte, porque venía pues arrasando todo el mundo, los mataba. Entonces conquistaron, pasaron, ya sabemos, las 7 vueltas, ¿no? Las 6 vueltas primero y después la última vuelta fueron 7 con trompeta. Y ya ahora se acampan, se ubican y después viene la invasión a la siguiente ciudad, al siguiente reinado, un reinado pequeño de 600 habitantes. Y dijo, no, pues acá vamos a mandar unos cuantos soldados a la ciudad de Ai. Ahí era una ciudad donde el cual pues decía, pues no, acá no tenemos que mandar 40.000 soldados, no, mandan nomás ahí unos 200, 300. ¿Y qué pasó? Mataron a 4, perdieron la guerra. Entonces, ¿qué pasó? Josué dijo, no, acá hay algo raro, ¿no? Vamos a investigar. Investigaron y se dieron cuenta que cuando invadieron Jericó, se había dado cuenta que uno de las personas, ¿cómo se llama? Can, había caído y había robado un manto egipcio y había robado monedas de oro y una pieza de oro. Así que eso fue suficiente para que en la presencia de Yahweh le diga Yahweh a Josué que pues habían perdido la guerra por causa de que no habían hecho lo que habían tenido que hacer. Tenían que haber matado a todos, no tenían que recoger nada y tenían que volver vacíos. Y alguien escondido buscar. ¿Y cómo van a buscar de las 12 tribus que eran casi como, ¿cuántos eran? 13.000 tantas personas, ¿cómo hicieron? Entonces estaban tan bien organizados que empezaron a descubrir y resulta que era de la tribu de Judá, que era este hombre, Can, que había sido prácticamente el que había... ¿Y qué pasó? Lo trajeron a él y trajeron a toda su familia y ¿qué es lo que hizo? Se lo mató a toditos. ¿Por qué? Porque esa era la sanción. Aquel que no cumple, aquel que roba, pues mató a él, a su esposa, a sus hijos, a su suegra, todo el mundo lo mató ahí mismo. ¿Por qué? Porque era la manera como tenía que mantener esa santidad y esa unción para poder continuar ganando los territorios. Entonces, pasa después la siguiente historia muy bonita, lo vamos a hablar corrido así de Gabaón, no sé si es un lugar muy bonito, en el cual pues van a invadir, pero resulta que este lugar, curiosamente, era un sitio pues que tenía que determinar mucha estrategia. Y la estrategia era prácticamente dada por toda esta información que ellos capturaban, porque acuérdense que Josué era muy estratégico como guerrero, y vio que en ese tiempo la única manera de poder atacar a este tipo de ciudad, porque era una ciudad totalmente en ruinas y las personas se escondían detrás de las ruinas y entonces no podían ganar. ¿Y qué ha pasado? Que Gabaón se había venido con otros tipos de ejércitos, como 8 o 5 reinados, se habían venido a atacar a los de Gabaón, porque Gabaón se había aliado al ejército de Israel. Y Jijal pues estaba casi 2-3 días de viaje de Jijal para Gabaón. La historia bonita es, y la van a recordar,
que Gabaón prácticamente se conquista porque ahí le pide Josué por primera vez que se extienda el día y le pide al Señor que el sol dure más tiempo para que de esa manera él pueda ganar la guerra. Qué interesante, ¿no? O sea, imagínense la unción, la santidad, la devoción que tenía Josué para poder decir, Señor, te pido que me des un poco más de extensión de día. Imagínense. Eso está físicamente probado porque la NASA, dentro del calendario de horas, falta una hora y no encuentran una hora. Entonces vieron que dentro de estos 11 o 12 científicos que hay en la NASA, uno de ellos cristiano, se sabía que había pasado eso, este evento en la palabra, que Josué le había pedido una hora, como 45 minutos, y también en otro momento también le pide otra secuencia de otro tiempo más. Sumado eso daba como una hora, y pues dan concordancia de que en el tiempo universal falta una hora. Y no sabían cómo resolver ese problema. Y eso lo pueden mirar en Google, pueden buscar. Históricamente pasó ese evento que se comprueba de que efectivamente para que ellos puedan conquistar Gabaón, la única manera estratégica que Dios les reveló es de que lo único que podían hacer es que para conquistar ese pueblo, ellos tenían que ir al amanecer, ir con el sol en la parte de atrás. ¿Por qué? Porque la única manera que cuando el sol se levantaba, entonces ellos no podían venir lo que venía, no podían ver. Entonces el sol se quedó en esa posición y ellos empezaron a avanzar. Y entonces cuando el ejército contrario no podían ver, porque como el sol estaba tan brilloso y ellos como sombra venían avanzando y no sabían, había ruido pero no sabían qué venía, cuántos venían, y ellos se asustaron, fueron sorprendidos y ganaron la batalla. Y esa fue la historia pues de las estrategias que les daba Yahweh. Porque todo esto era porque dice que Él iba a ir delante. Él iba a dar las instrucciones. Entonces, todo lo que ellos estaban llegando a consolidar, estos reinados que se iban a ser derrotados, eran estrategias que Yahweh les tenía que dar. Cada uno tenía una estrategia. Para Jericó hubo una estrategia. ¿Cuál era? Nada más de tomar una oración y empezar a hacer esa estrategia que Dios les dio, que hagan 6 vueltas. ¿Por qué? Porque tenían una condición misteriosa en la cual sabían que ellos ya estaban atormentados, ellos ya estaban asustados, ¿no? Y de esa manera pues fueron siendo sorprendidos en ese proceso y pudieron conquistar todas las otras regiones, porque gracias a Dios, Josué, invade completamente los 83 reinados, los destroza, los derrumba y entra a dominar Jerusalén, entra a la zona de abajo del sur de Jerusalén y al norte a Misquén, empieza a dominar y a abarcar todo el reinado para que cada una de esas tribus, de las 12 tribus, empiece a tener esa posición física de lo que Yahweh había prometido. Y esto tiene mucho que ver para este tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a mirar que de las cosas, yo les he hablado un poquito corrido, pero lo tengo acá todo, y esa parte que decía, no, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor, tu Dios, está contigo donde quiera que vayas. Ese es el mensaje que le estaba diciendo a quién. Yahweh, ¿a quién? A Josué. ¿Y quién era Josué? Era un hombre que había pasado 40 años de guerrero. Fue el hombre que subió a la mitad del monte cuando fue a recibir las palabras de Moisés, los 10 mandamientos. Él subió hasta ahí, era el ayudante más cercano de Moisés. O sea, ¿quién era? Era una persona que pues había aprendido estrategias de guerra, había aprendido a tener una relación con Dios y había tenido también el ejercicio de ser una persona santa y pura. Entonces, no era una persona cualquiera. O sea, este mensaje tiene que ver con personas que dicen, qué bonito, lo hemos leído muchas veces esto, dice, esfuérzate y sé valiente, no tengas miedo, pero no tengas miedo, no. Era una persona que no tenía miedo. Era una persona que estaba día a día enfrentando y conquistando. O sea, que no era cualquier persona. Pero a pesar de eso le dice, sé fuerte y valiente. No tengas miedo de ti ni te desanimes porque el Señor, tu Dios, está contigo donde tú quieras que vayas. O sea, esa promesa
le estaba haciendo a una persona que ya estaba en una relación con Yeshua, ¿no? O sea que tenemos un mensaje muy bonito ahí. Sabemos que si nosotros ya somos hijos de Dios, nosotros tenemos que dar un ejercicio de práctica, de madurez, de desarrollo. Porque esto no lo vas a decir pues cuando estás débil, porque muchas veces nosotros leemos esto o nos manda un mensaje y nos dicen, sé fuerte y valiente cuando estás débil. No, pues este mensaje no tiene que ver con eso, porque en ese momento quien estaba fuerte y fortalecido completamente era Josué, era el más fuerte de todo porque él iba a cruzar, él estaba robusto, practicando 40 años de liderazgo y enfrentar a la guerra y todas esas cosas. O sea que había cruzado, había ido como espía a la ciudad de Canaán y había traído las respuestas de todo. O sea que no era cualquier persona. O sea, era un tipo guerrero, un tipo que practicaba su fe y que estaba ligado completamente al ejercicio que tenía Moisés. O sea, este mensaje lo pone a uno a pensar y decir, wow, para que podamos ser fuertes y valientes, nosotros tenemos que tener una práctica. ¿Una práctica cuál es? Tener una relación constante para que nosotros podamos, como todo, el deporte, para tú ser un buen jugador de fútbol, necesitas practicar todos los días, ¿no? Para el taekwondo, para los ejercicios musculares que hace bastante, tiene que hacerlo todo. ¿Qué quiere decir eso? Hay que tener práctica, y si tú no tienes práctica, no hay ese ejercicio de autoridad, ¿sí o no? Entonces, prácticamente cuando te dicen a ti, tú vas a vender casas y tal, pues lógicos, no te van a dar una profecía a alguien que no hace eso. Tienes a alguien que lo está ejercitando, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, esto es un mensaje muy confrontativo. Y hablan ahí esa parte de cómo esa distribución que tuvo, ¿no? Se ve ahí que recuerden que antes de cruzar, dice que tres de esas tribus, de las 12 tribus, hay 3 que le dicen a Moisés, Señor, ¿sabe qué? No queremos cruzar al Jordán. Esta tierra es bonita para mi ganado, mejor me quedo aquí. Y ya vieron 3, Manasés, ¿no? Gad, ¿y cuál era el otro? Rubén. ¿Se ve? Entonces 3 tribus se quedan para el lado del oriente. Y se quedan, pero curiosamente, Manasés, pues saben quién es Manasés, ¿no? Manasés y Josué, ¿quiénes eran? Manasés y ¿quién? Efraín. ¿Quiénes eran? Los hijos de José, pero ellos eran la generación que no había transgredido las maldiciones generacionales. ¿Se acuerdan? Las maldiciones generacionales habían sido puestas en esa promesa. ¿Por qué ellos tenían esos beneficios? Porque ellos estaban totalmente cortados de esa maldición generacional. ¿Se acuerdan que las maldiciones venían de familia en familia? ¿Y quién las cortó? Josué. Porque José no cayó en toda esa cosa que tenía su padre, ¿no? Y sabemos que esos beneficios los recibió en vida, ¿quién? Manasés y Efraín, ¿no? Beneficios que le dieron, porque Manasés tuvo lugar en los 2 lados, en el lado occidente y en el lado oriente. O sea que tuvo beneficios. ¿Por qué? Porque eran personas que estaban siendo bendecidas. Había una promesa de Yahweh, había una promesa de Moisés para ellos darles ese territorio. O sea que mucha bendición, ¿no? Curiosamente, Joshua, ¿era de qué tribu? Era de la tribu de Efraín. Josué era de la tribu de Efraín. Y ya sabemos quién era la tribu de Efraín. Venimos nosotros, ¿no? Ya hablamos de eso un tiempo atrás. Nosotros venimos supuestamente de la tribu ¿de qué? De Efraín. ¿De dónde venimos? ¿De la casa? De Efraín. ¿Por qué? Porque ellos se dirigen justamente, se acampaban para el occidente. Supuestamente la tribu de Efraín iba a evangelizar, iba a trabajar en todo el lado occidente. Y de ahí venimos, supuestamente, los gentiles, los que íbamos a alcanzar una bendición a través de esa tribu, ¿no? Así que ahí vemos, y es importante, ahora con todo lo que sabemos y todo lo que estamos viviendo ahorita, actualmente, en el que Irak, Siria, Turquía, por todo lado están queriendo invadir un terreno. Y ahora vemos la historia de José nos dice que de parte de Dios está dando la legalidad para que cuando crucen el Jordán, toda esa tierra prometida, se la iba a dar a las 12 tribus de Judá.
a todas las tribus de Israel. ¿Qué les parece? ¿Y qué es eso? Literalmente, ese es el territorio que hoy en día están disputando los palestinos, los sirios, los iraquíes, los turcos. Pero sabemos que todos esos territorios, desde siempre, fueron dados a las tribus de Israel. ¡Wow! O sea que hoy entendemos la verdad. Hoy un día de revelación para todos ustedes. ¿Por qué? Porque dicen, mira lo que están peleando. Están peleando gente que verdaderamente estuvieron ahí, pero antes que estuvieran ahí, Abraham vivió ahí. Y antes que ellos cruzaran el Jordán, Dios les dio las instrucciones de qué terrenos iban a tener cada una de las tribus de Israel. ¡Wow! O sea que no fue dado por Moisés, no fue dado por Abraham, no fue dado por Josué. ¿Fue dado por quién? Por el mismo Yahweh que determinó que ese lugar iba a ser el lugar bendecido de multiplicación para las generaciones de Abraham. Y hasta el día de hoy, Jerusalén es un territorio de Israel. Pero ahí está envueltos los palestinos, están envueltos todos estos conflictos que verdaderamente van a crear y están provocando el fin de los tiempos, el fin del mundo, el fin que se acaba en un lugar donde el Dios Yahweh había escogido ser establecido. O sea que esto es revelación, porque ahora entendemos, ya no por una historia, no, ahora entendemos que en el libro de Josué nos está dando la revelación de lo que está pasando actualmente en este mundo. En este momento, lo que está pasando en todo el conflicto de Oriente Medio, lo tenemos acá con la verdad. Con la palabra nos está diciendo la verdad. Esos territorios son territorios dados por Yahweh al pueblo escogido de Dios. Donde pues no puede haber ninguna persona, no puede estar la ONU, no puede estar la OTAN, los países europeos, nadie puede meterse en una división y partición que la hizo Yahweh en la palabra. O sea, eso es determinante para nosotros en nuestra fe y nuestra convicción de saber que por eso nosotros oramos ¿por quién? Por Israel. ¿Por qué? Porque es una condición que nosotros, como venimos de ese linaje, venimos que ellos han sido escogidos, y por causa de ese escogimiento nosotros venimos a adquirir ese linaje de salvación, ¿no? Porque de ahí viene de Raja, ¿no? De la prostituta también vienen las generaciones ¿de quién? De Yeshua. O sea que definitivamente nosotros venimos a alcanzar esa bendición de ser hijo de Dios. Amén. Así que hay unas cosas interesantes que descubrimos en el libro histórico, supuestamente, pero que verdaderamente es de liberación, porque cuando tú entras ahora, cuando tú eres hijo de Dios y entras donde tienes que entrar, y de repente te toca tu familia, de repente te toca tus amistades, tú tienes que romper. Tú tienes que romper relaciones. ¿Por qué? Porque tú ya estás abierta la puerta de hijo de Dios para establecer territorios de bendición. Porque ¿para qué entraron ellos? Para romper maldiciones de idolatrías, de hechicerías que tenían todos esos pueblos. Pero que al final, ¿qué pasó? El mismo pueblo israelí se contaminó con esas tribus. Qué duro, ¿no? Y por eso que él conquistó, Josué conquistó, pero ¿qué pasó? Al poco tiempo, a los 110 años, muere Josué. ¿Y qué pasó? Se pierde el liderazgo de ese país, de ese territorio, de ese ejército, de esa nación de Israel que estaba ejerciendo, invadiendo todos esos territorios, dominándolos, conquistándolos, pero al morir el líder, las 12 tribus, ¿qué pasa? Se empiezan a debilitar porque no hay liderazgo. ¿Por qué? Porque habían negociado con esas conquistas que tenían en esos territorios y se habían contaminado, se habían casado y habían adquirido todas esas culturas persas, medievales, gregorianas, romanas, invadieron, hicieron contaminados y de esa manera pudieron ser conquistados sus territorios y se quedaron sin ningún territorio. Hasta 1967, el 14 de mayo, 48, perdón, 1948, ¿ah? Ya lo cambiaron. Entonces, imagínense, o sea, ¿cuántos pasaron? Casi como, ¿cuántos? 2000 años.
2000 años que el pueblo escogido de Dios andaba, ¿dónde? Errando por el mundo, perdido en las 4 esquinas del mundo. ¿Es verdad eso? ¿Es historia? Es verdad y es historia. ¿Por qué? Porque sabemos que ellos tuvieron el territorio, fueron conquistados, pero por no perseverar en la fe que ellos tenían que dar a Yahweh, fueron debilitados en su carne, cayeron en idolatrías, cayeron en hechicerías, cayeron en esas edificaciones de acera, ¿no? Y de Baal, que eran los dos reyes, las 12 idolatrías más importantes que tiene todo este conflicto por el cual caen todas las tribus de Israel, y que la única que se salva en cierta medida pues fueron la tribu de Judá, ¿no? La que estaba en el sur. Hasta aquí suena confrontativo porque nos damos cuenta de la lucha que ellos tienen, porque hasta el día de hoy no tienen líder. Porque si tuvieran líder, pues sería una nación fuerte, ¿no? O sea que ahorita Netanyahu es un hombre que, gracias a Dios, a ese hombre que tiene 10 años como secretario de Jerusalén, de Israel, está surgiendo el liderazgo. Pero lo que siempre ha adolecido a Israel ha sido su ¿qué? Su líder. El líder que no está ¿qué? Conectado ¿con quién? Con Yahweh, porque esa es la instrucción que tiene que crecer. El pueblo de Israel solamente funcionaba y era próspero cuando ¿qué? Cuando tenía una relación con Yahweh. Cuando ellos empezaran a conquistar, como hizo ese pueblito de ahí, no habían orado. Habían dicho, era un pueblo chiquito, no vamos a orar, vamos, manda 30 personas y ahí ganamos. Por no orar, perdieron. Entonces, lo que hoy en día estamos mirando es que todo lo que tú tienes que hacer, tiene que estar puesto el Señor en el frente, porque Él es el que va a dar la estrategia. Él es el que empieza a tomar las estrategias que a veces uno no tiene ni cómo empezar el día, no sabe ni cómo empezar el trabajo, estudiar, lo que sea. Pero si tú pones a Él por delante como Josué, fiel a eso, Él nunca falló en esos 110 años de vida. Él fue fiel a su relación con Yahweh y Él no perdió ninguna batalla. Todas las ganó porque le dio estrategia para conquistar de nuevo a Ai, ese pueblo pequeño, y así pudo tener esa inspiración para tener que conquistar los otros reinados que les tocó conquistar. Así que vemos la manifestación de muchas cosas bonitas que hizo él, pero al mismo tiempo también nos damos cuenta de la forma como hoy en día está siendo destruido. Vemos ahí todos los pasos como ellos caminaron desde Egipto y cruzaron el Mar Muerto, y por no tener la guianza del Señor pudieron andar confundidos por desobedientes. Por desobedientes ellos empezaron a ser totalmente dispersados, porque en realidad al cruzar el Mar Rojo ellos solamente tenían que ir para el oriente, para el lado norte-sur, donde está ahí, donde dice Gaza. Por ahí era la tierra prometida. Ellos cruzaron, debían de cruzar, nomás dice que en 2 meses ellos estaban en ese lugar. Pero como ellos tuvieron ese crecimiento de no tener esa relación con Dios, de la desobediencia, ¿en qué hizo Dios? Los confundió para que se queden en el desierto. ¿Para qué? Para que empiecen a aprender a ser disciplinados, a poder entender que Yahweh, y acuérdense que Él todos los días había una nube que los protegía del sol y que les daba maná al final del día, y que también en la noche había una fuente de fuego, una llama de fuego que los llevaba y los manejaba por 40 años. No, o sea que revelaba antes que venía la manifestación de llegar a la tierra prometida. Ellos ya estaban haciendo el Shabbat, porque ellos recibían una remesa el 6º día, una doble porción del maná, para que el 7º día ellos no trabajaran. ¿Qué quiere decir esto? ¿Eso ha cambiado? No ha cambiado, porque hasta el día de hoy sabemos que el año Shemitah, o sea, cada 7 años, ahí tiene que descansar la tierra. Esto es general, esa es una orden de Dios.
el mundo hoy en día, ningún país, ningún gobierno, pues va a dejar la tierra sin trabajar el séptimo año, el año Shemitah, que es el año del séptimo año. Entonces la tierra se ha agitado, se ha cansado, se ha deteriorado, y eso crea una maldición. O sea, todas esas cosas estamos viendo en el proceso como Moisés o Yahweh a través de Moisés fue educando y capacitando a la tribu para que empiecen a reaccionar, a darse cuenta que era la ciudad en la cual ellos tenían que romper todas esas costumbres egipcias porque ellos habían estado 400 años en Egipto. Ellos se habían olvidado el nombre de Yahweh, ellos no sabían cómo se llamaba. Moisés no sabía cómo se llamaba Yahweh, porque cuando le dice ¿quién eres tú? Y él no sabía su nombre. O sea, ellos se habían olvidado completamente. ¿Por qué? Porque Moisés había crecido como judío, como egipcio. O sea, que él no tenía ninguna crianza, ni costumbre, ni formación judía por ningún lado. O sea, que damos cuenta también que nosotros cuando hemos venido del mundo, nosotros no sabíamos cómo se llamaba Dios. Hasta hace poco lo estamos descubriendo. Y hasta hace poco estamos descubriendo el nombre de su Hijo. Y hasta hace poco estamos descubriendo el nombre del Espíritu Santo. O sea que estamos tan igual como en ese tiempo. Sí. ¿Por qué? Porque también nosotros hemos tenido la misma lucha. Pero ¿qué nos toca ahora? La bendición de que en ellos no había la revelación de su Hijo Yeshua. No estaba la revelación del Espíritu Santo. Y entonces ahí nosotros tenemos un beneficio de que ya no estamos en ese tiempo de ley, porque en ese tiempo de ley pues era toda una muerte. O sea que al que no cumplía, muerto. Entonces, cosas pasan para que nosotros podamos aprender de todo esto. Hablamos también de esa celebración que hicieron, la primera celebración de Pesa, donde corta el maná y ellos empiezan ¿a qué? A producir. Ya no, ¿qué quiere decir eso? Que cuando estamos en el Señor, cuando venimos a recibir al Señor, ¿se dan cuenta que ya los milagros se acaban? Porque antes nosotros éramos sustentados de una manera sobrenatural, pero cuando vamos a Cristo pasa un cambio, una transición. Parece que las bendiciones son diferentes, de otro orden, en otro propósito. Antes tú pedías, en el mundo, antes de Cristo, tú pedías lo que querías y lo lograbas. Lo conquistabas, me voy a comprar un carro y lo comprabas. Yo quiero esto y lo podías hacer. Ahora entendés, y cuando conocemos a Cristo, cuando te rindes, ya tú tienes que tener una relación. Ya no quieres comprarte lo que tú quieres. ¿Por qué? Porque tienes que ir primero al Señor. Entonces tienes una lucha. ¿Por qué? Porque ya no es, yo me voy a ir así. Ya no. ¿Por qué? Porque tu relación con Dios, ¿cuál es? Depender de Él, porque ese es el orden por el cual esta condición de circuncisarse, quería decir, la forma simbólica de que puedan celebrar a la tierra prometida, al lugar, cuando uno viene a Cristo, uno tiene que tener totalmente un cambio de vida. Un cambio de vida en el cual nos da un ejercicio y un reto totalmente diferente, ¿no? Así que hay muchas cosas. El pecado de Acán, como ya hablamos, cuando él roba y se descubre el robo, ¿no? Y viene la estrategia, cómo ellos conquistan ese Gadeón, ese territorio. Y así vamos dándonos cuenta de todas las cosas que ha pasado en el libro de, ¿cómo se dice? En el libro de Josué, ¿no? Una historia muy bonita, cosas que han pasado. Voy a repasar un poquito cómo la derrota de los pueblos después de que muere Josué, empiezan a ser pues debilitados. Todos los reinados, todas las tribus empiezan a ser debilitadas, ¿no? Entonces nosotros vamos dando cuenta de que Caleb también, ¿no? Le pide a Moisés para que él tenga su territorio, porque él había tenido una promesa por haber sido fiel y por haber sido testigo de ese espionaje y haber alcanzado la verdad, porque dijo la verdad, que era un lugar grande, próspero, bueno. Moisés, Dios, Yahweh, le da también un merecimiento a un territorio que iba a tener Caleb y Josué tienen su propio territorio. Tienen su propio territorio para que ellos puedan ser conquistados. Y hasta aquí es la forma como nosotros podemos recibir este precioso libro de Josué. Muere Josué, se debilita el ejército y empiezan a ser conquistados por los mismos cananeos. Por las mismas tribus cananeas se empiezan a ser reconquistados. Y entonces pasa
a la siguiente etapa. Al no funcionar Josué, entonces el pueblo de Israel empieza a orar y empieza a orar y empieza a pedir justicia. Justicia por lo que había pasado. ¿Y qué pasó? Dios entra a una etapa en la cual empieza a mandar jueces. O sea que la próxima semana estaremos hablando del libro de jueces. Empiezan a ser los jueces los que van a establecer un cierto tipo de autoridad, un cierto tipo de liderazgo, porque hasta este tiempo Josué, el líder era un guerrero, un conquistador, pero ya en jueces ya no va a ser así. Ya en jueces va a ser personas que van a nombrar a Dios como unos profetas, como unas personas que van a ser como jueces. A ver, ¿qué tú tienes? ¿Cuál es el problema? Y van a empezar a tomar justicia de los desórdenes que estaban creciendo en el pueblo de Israel. Amén. Así que hasta aquí hemos llegado y creemos que todas estas cosas sean para edificación. Sean para edificación de nosotros, porque vemos claramente que ¿quién era Josué? La tipología de Cristo Jesús. ¿Y quién era esa tierra prometida? Pues el cambio de vida que nosotros vamos a tener a conocer a Yeshua. Entonces, esta historia, un libro histórico, viene a ser un libro profético para nosotros, porque simboliza la vida nueva que nosotros tenemos con Yeshua. Así que, Padre, gracias por esta oportunidad. Vamos a cerrar nuestros ojos. Gracias porque tú nos has revelado. Vamos a ponerle de pie. Gracias porque en esta hora, Señor, tú nos has enseñado, Señor, a través de la vida de Josué, el liderazgo, la fortaleza, la determinación, la fidelidad, cómo él estuvo, Señor, siendo fiel por 40 años bajo el liderazgo de Moisés. Él aprendió a ser obediente, él aprendió a ser fiel, él aprendió a recibir instrucciones, a ser formado, a ser educado en todas las estrategias de guerra. Padre, nosotros también esta hora recibimos esta enseñanza histórica como algo profético, Señor. Como hijos tuyos, nosotros queremos ser enseñados, Señor. Nosotros queremos ser equipados como personas que ya tú nos has dado esa tierra. Tú ya nos has dado la salvación de vida eterna. Tú ya nos has establecido un lugar, un territorio, Señor, espiritual, en el cual nosotros podamos crecer en paz, porque tú vas delante de nosotros. Porque tu fidelidad, Señor, será hasta que tú vengas, hasta que venga tu Hijo Yeshua, venga por tu iglesia, Señor. Por eso esta hora, Señor, nos rendimos totalmente en nuestra vanidad, en nuestro carácter, en todos estos temperamentos de no seguirte, Señor, porque no importando las circunstancias, no importando lo que nos toca vivir, nuestra prioridad es contigo, Señor, sobre todas las cosas. Hoy aprendemos la vida de Josué, que fue cambiado de nombre para determinar una nueva vida, y también para nosotros. Hoy tú nos cambias de nombre, Señor. Tú nos llamas hijos. Nos llamas hijos porque a partir de hoy no somos criaturas simplemente por el placer o por los deseos de la carne. Hoy, Señor, se corta como Josué entró y rompió toda condición de principados, rompió toda condición, Señor, oculta de todo lo que podía haber en el territorio, en la bendición. Nosotros entramos, Señor, a esta ciudad, entramos a cada casa, a cada vínculo, a cada amistad, Señor, porque vamos, Señor, marcados con la sangre tuya, de tu amado Cristo Jesús. Nosotros venimos, Señor, con esa luz permanente e interior, que es una luz eterna, una luz viva, una luz de vida eterna, en el cual tú nos usarás, Señor. En esta hora bendecimos, Señor, a cada uno de mis hermanos congregados en esta iglesia Jesús Alviguía, Señor, en el cual han determinado rendir sus vidas, Señor, y vivir de aquí en adelante, Señor, como una familia, como un cuerpo, hasta que tú vengas. Ayúdanos, Señor, a desatar los dones. Ayúdanos, Señor, a procesar nuestros pasos de restauración que tú nos enseñas en Mateo 5, Señor. Hoy queremos recibir esta revelación, Señor, que tú vas delante y que nunca nos apartará, Señor, la bendición que tú tienes dada para cada uno de nosotros. Hoy bendecimos, Señor, a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestras generaciones. Hoy bendecimos, Señor, nuestra salud porque sabemos que tú cuidas, Señor, de todos estos virus, de todas estas contaminaciones que vienen para el mundo, pero para tus hijos
dice tu palabra, que serán guardados. Hoy, Señor, extendemos nuestros brazos, Señor, a nuestras familias, a nuestros vínculos sanguíneos, Señor, que todavía tenemos la esperanza que tú, Señor, alcances, los visites y les des una vida, Señor, plena de una relación verdadera, genuina contigo. Hoy ponemos delante de ti en este altar, Señor, a nuestros padres, a nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestros primos, nuestros cuñados, todos los que no te conocen, Señor. Porque el día que venga, Señor, aquel día, Señor, en el que ya no haya chance, Señor, ya no hay la oportunidad, Señor, así como Lucas 16, el rico y el pobre, Señor. Padre, danos la oportunidad, Señor. Intercedemos por cada uno en esta hora, por cada uno de nuestros hermanos, nuestros familiares, Señor, que tú nos pones en nuestra mente. Oramos por ellos, intercedemos por ellos, para que tu favor, tu gracia, tu misericordia, tú la alcances en esta hora, Señor. Nosotros no tenemos capacidad, no tenemos estrategia, porque sabemos que tus estrategias son únicas, solamente vienen de ti. Tú ya tienes marcado un día, una hora para cada uno de nosotros, Señor. Padre, gracias porque de fe creemos que tú estás desatando ángeles ministradores a nuestros familiares, Señor. Y también oramos por nuestras amistades, Señor. Por aquellos que hemos desarrollado un vínculo de amistad y también no te conocen, Señor. Hoy, Señor, delante de ti ponemos esos vínculos, esas amistades que necesitan salir, Señor, de sus actividades, Señor, del mundo. Ayúdanos, Señor, a permanecer. Ayúdanos, Señor, así como Josué permaneció, Señor. Hoy somos delante de ti, Señor, somos líderes en cabezas en nuestro hogar, en nuestras generaciones. Y pedimos, Señor, que tú nos ayudes a formar a nuestros hijos, a que ese liderazgo de Josué sea transferido, Señor, a nuestros hijos, Señor, que no se muera en nosotros. Este legado sea transferido a nuestros hijos, Señor. Ayúdanos a que la transferencia generacional de bendición sea permanente y continua en nuestros hijos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Hoy oramos también por nuestros hijos espirituales, Señor, porque sabemos que como parte espiritual sabemos que tenemos una hermandad, tenemos una paternidad y tenemos, Señor, ese vínculo de saber que hay cosas que tú las marcas, Señor, como algo importante. Hoy, Señor, se desata, Señor, la bendición de saber que hemos sido alcanzados, Señor, con lo que tú nos das, Señor. Una bendición que en esta hora tú derrames hijos espirituales, Señor, hijas espirituales. Hoy vemos, Señor, delante de ti, Señor, sin ver edades. Vemos hoy, Señor, un remanente que tú has puesto acá al frente, Señor. Y dice la palabra que aquel que lo cree, que lo tome. En esta hora, no importando quién eres, toma esta palabra, porque el Señor te levanta como líder, te levanta como un hijo, te levanta para que tú vayas a las naciones, que vayas al vínculo del mundo, porque de esa forma Dios te usará. No tienes que tener una estrategia, porque Él tiene la estrategia. No tienes que hablar bonito, tienes que decir, no, Él va a hablar por ti. Tú solamente tienes que pausar un poco, no hablar en tus emociones, ni en tu condición de temperamento. Pausa y espera para que el Señor te dé la palabra, te dé la intención y te dé ese silencio sabio que solo Él nos puede enseñar. Padre, hoy aprendemos estrategias, Señor, que solo tú nos puedes dar. Padre, gracias porque en esta hora desatamos la palabra de Josué, una palabra de unción, de liderazgo, de liberación, Señor. Hoy desatamos el espíritu de Miguel, de Verónica, Señor, de Leonor, de Atzimba, de Jaden, Señor, de Kilai, Señor, de Eliseo, de Laisha. Padre, gracias, Señor. Gracias por lo que no están aquí, Señor, por José, por Joyce, Señor, por Shanti, por Junior, por Raúl, Señor, por Müller, por Yasmín, por sus hijos, Señor. Señor, este remanente que tú has separado para este tiempo, Señor. Yo te pido que los unjas. Yo te pido que en esta hora también ellos afirmen, Señor, y se determinen, porque este es el tiempo, esta es la temporada, Señor, que tú los vas a usar. Lo creemos firmemente, Señor. Te pedimos que esta semana, Señor, sea una semana en la cual tú nos des una condición próspera espiritual de crecer en ti y estar más ligado a ti, Señor. Te lo pedimos.
Pedimos, Señor, por todos los indocumentados, Señor, que en esta hora tú los hagas invisibles ante la justicia, Señor. Te pedimos que en este tiempo también tú desates, Señor, una ley para poder legalizar toda persona que en esta hora tú lo trajiste acá con propósito, Señor. No son indocumentados, son personas que vinieron para cumplir un propósito. Padre, gracias por la ofrenda, por la diezmo, por este lugar, por el dueño, Señor. Y por todo lo que va a venir, por la radio, Señor Jesús Alviguía, por las personas que se van a preparar y capacitar, por el instructor, Señor, por el Señor Germán Vizcua. Bendícenos, Señor, y que se cumpla este propósito de entrenar, capacitar. Bendice, Señor, a la audiencia que ya poco a poco, Señor, se va haciendo escucha, Señor, para que pueda escuchar tu palabra sobre todas las cosas, Señor. Ayúdanos a la programación, a llevar la palabra, Señor, que es lo que nosotros anhelamos. Que a pesar que no podemos salir, tenemos la oportunidad de que tú nos das una estrategia de bendición a las naciones, Señor. Se cumple el propósito. Se cumple el propósito porque no tenemos la excusa de decir que salimos a las naciones. Sí, salimos a las naciones porque en espíritu podemos ministrar y podemos hacer libre y podemos salvar. Gracias, Señor. Gracias por este lugar. Bendice y multiplícanos en esta semana en salud, en crecimiento espiritual, sabiduría y entendimiento, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Yeshua, Señor, que murió en la cruz por nosotros y que ahora nosotros tenemos una vida próspera, eterna, Señor, y que sabemos que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y sabemos que estamos atentos, Señor, a la venida en el cual tú vengas, Señor, por estas señales que vemos en este tiempo final, Señor. Tú nos ayudes a permanecer en santidad y en pureza. Y por eso, Señor, te damos la honra y alabanza todos los días de nuestros días. En el nombre de Yeshua hemos orado. Amén, amén y amén. Amén. Gracias, Señor. Hemos terminado.